Elena, ¿qué está haciendo? La voz de Alejandro era un filo de hielo en el silencio de la cocina. Cortó el aire denso y pesado de la madrugada, un aire que olía a acero inoxidable y a la opulencia de una vida que no era suya. La luz fría del frigorífico abierto dibujaba la silueta encorvada de su empleada, una figura frágil rodeada por la inmensidad de mármol y tecnología. Elena se sobresaltó, un pequeño animal asustado descubierto en su madriguera, sus manos ásperas por el trabajo intentando ocultar el pequeño recipiente con los restos de la cena. La vergüenza tiñó su rostro de un rojo intenso. Señor, yo no quería. Su voz era un susurro quebrado, apenas audible por encima del zumbido del lujoso electrodoméstico. Cada detalle gritaba la disparidad entre sus mundos, su uniforme desgastado contra la seda del pijama de Alejandro. Él dio un paso adelante y ella retrocedió instintivamente, como si esperara un golpe. ¿Tenía hambre?, preguntó él, no con empatía, sino con una curiosidad científica, como si examinara un espécimen extraño y ajeno. No entendía cómo alguien podía sentir hambre en su casa, un palacio donde la comida se desechaba con una facilidad insultante. No puedo creer esto, pensó él, sintiendo una oleada de irritación y desconcierto. Era una molestia en su vida perfectamente ordenada, un error en la matriz de su existencia. Elena asintió levemente, con la mirada fija en el suelo pulido, sintiéndose pequeña, insignificante, un fantasma en una casa que no era la suya. Cada segundo de silencio era una nueva capa de humillación que se asentaba sobre sus hombros, ya cansados y vencidos por el peso de la vida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En su nerviosismo por ocultar la comida, un objeto metálico se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo con un tintineo agudo. El sonido resonó en la cocina, atrayendo la mirada de Alejandro de una forma casi magnética, un pequeño ruido discordante en la sinfonía silenciosa de la noche. Era una vieja cuchara. No era de plata, ni tenía adornos de ningún tipo. Era de un metal barato, rayado y abollado por décadas de uso. Un testigo mudo de innumerables comidas familiares y tiempos más sencillos, de risas y penas compartidas alrededor de una mesa humilde. Elena se agachó para recogerla con una rapidez desesperada, su rostro contraído por el pánico, como si hubieran descubierto su secreto más íntimo y sagrado. Es de mi madre, murmuró, como si necesitara justificar la presencia de algo tan pobre en un lugar tan suntuoso, un santuario de la riqueza moderna donde todo era nuevo y brillante. Para Alejandro, era solo un trozo de metal sin valor alguno. Un objeto sin importancia, pensó con una incredulidad que bordeaba el desdén. La situación le parecía cada vez más surrealista, y una absurda. Pero para Elena, ese utensilio era un ancla, el recuerdo tangible de comidas compartidas, el símbolo de una dignidad familiar que se negaba a perder. La sostenía con una reverencia que él no podía comprender en lo más mínimo. «Suba a su habitación, Elena», dijo finalmente, su voz recuperando el tono autoritario y distante de siempre. «Hablaremos de esto mañana». No era una promesa de entendimiento sino un aplazamiento de la sentencia. Elena asintió en silencio, se guardó el objeto con cuidado y se retiró con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la mirada fría de él en su espalda, un juicio silencioso que la perseguiría hasta el amanecer. Incapaz de manejar la situación por sí mismo, la cruda realidad de la pobreza invadiendo su santuario de mármol, Alejandro subió a su despacho y marcó el número de Federico Ríos, el administrador que gestionaba su fortuna, y por extensión, su vida entera. «Federico, soy Alejandro», dijo bruscamente en cuanto descolgaron el teléfono, su voz cortante como un cristal roto. «Necesito que vengas a la mansión a primera hora. Ha habido un incidente con el personal». No dio más detalles, no era necesario, odiaba dar explicaciones. Federico era eficiente, despiadado y sumamente discreto, el cortafuegos perfecto entre el mundo ordenado y predecible de Alejandro, y el desorden caótico de las vidas ajenas. «Por supuesto, señor. Estaré allí a las 7 en punto», respondió Federico, su voz ya profesional y desprovista de cualquier emoción, como la de una máquina. Alejandro colgó, sintiendo un leve alivio al delegar el problema en manos más capaces. Pero mientras miraba el amanecer teñir el cielo de Pacali, en Madrid con tonos rosados y anaranjados, la imagen de Elena, de su rostro asustado y de su expresión de vergüenza, no desaparecía de su mente. La ciudad se despertaba en su brutal y eterno contraste.
Coches de lujo serpenteaban por el paseo de la Castellana, mientras mujeres como Elena viajaban en transportes públicos abarrotados hacia las vidas de otros para limpiarlas y ordenarlas. Ella llegó a la mansión con el corazón encogido, esperando lo peor. Cada paso sobre el impecable camino de grava era una marcha hacia el patíbulo. Para Alejandro, despedir a alguien era una simple decisión empresarial. Para Elena, era el abismo, el final de todo. Federico Ríos llegó puntualmente, con su traje impecable y su expresión de piedra. Su mera presencia imponía respeto y una cierta dosis de temor en todos los que lo rodeaban. Alejandro lo recibió en su despacho, un espacio sobrio y elegante que reflejaba su personalidad fría y distante. Anoche encontré a Elena en la cocina. Comiendo las sobras, explicó, con una incomodidad mal disimulada, que no pasó desapercibida para el astuto administrador. Federico escuchó sin cambiar de expresión, procesando la información con una frialdad quirúrgica, como si analizara un problema matemático. Entiendo, señor. No se preocupe, me encargaré personalmente de este asunto. Este tipo de comportamiento es una falta grave de disciplina, y podría sentar un precedente peligroso para el resto del personal. Lo resolveré con la máxima discreción y eficiencia. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero tenían un trasfondo gélido que helaba la sangre. Para él, Elena no era una persona con problemas o sentimientos, sino una pieza defectuosa en el engranaje que debía ser reparada o reemplazada sin contemplaciones. No perdió el tiempo. La encontró en el lavadero y la llevó a su pequeña oficina sin ventanas en el sótano, un lugar que olía a humedad y a miedo. Elena, acompáñeme por favor. La hizo sentarse en una silla incómoda mientras él permanecía de pie, una táctica clásica de dominio psicológico. El señor Alejandro está muy disgustado, comenzó, su voz baja y controlada, como el siseo de una serpiente. Trabajar aquí es un privilegio, no un derecho. Lo que hizo fue desagradable, demuestra una falta de autocontrol, ¿comprende? Cada palabra era una aguja diseñada para pinchar su autoestima y su dignidad. Su pobreza es su culpa, Elena, no espere limosnas de nadie. La frase cayó como una losa en el silencio de la pequeña oficina. Fue dicha con la frialdad de quien enuncia un hecho irrefutable, sin el más mínimo espacio para la compasión o el entendimiento. Elena sintió como si le hubieran abofeteado con fuerza. Levantó la vista y vio en los ojos de Federico una indiferencia absoluta, un vacío que la asustó más que cualquier grito o amenaza. No pido limosna, señor Ríos, respondió con una dignidad que le nació de las entrañas, una fuerza que no sabía que poseía hasta ese momento. Solo pido un poco de respeto. Soy una trabajadora honrada. Federico sonrió levemente, una mueca que no llegó a sus ojos, un gesto de puro desdén. La honradez no paga las facturas, ¿verdad? El señor Alejandro es un hombre generoso, pero su paciencia tiene un límite muy claro. Vuelva a su trabajo y no vuelva a cometer un error así. No habrá una segunda advertencia. Era una amenaza velada, una advertencia clara como el agua. No puedo perder este trabajo, pensó ella con desesperación, la imagen de su nieto Mateo apareciendo en su mente, su pequeña sonrisa inocente. No por mi nieto, no puedo permitirlo. Salió de la oficina con la herida de esa humillación íntima grabada a fuego en ese interior. Mientras tanto, Alejandro intentaba sumergirse en su trabajo junto a su socio Martín, pero su mente divagaba sin control. Martín notó su distracción. ¿Ocurre algo, Alejandro? Pareces en otro planeta. Él dudó un instante. No es nada, solo una mala noche. Mintió, incapaz de compartir la extraña inquietud que lo consumía. Federico, meticuloso y previsor como siempre, revisaba el contrato de Elena en su ordenador. Era un documento estándar lleno de cláusulas enrevesadas y letra pequeña, diseñadas para proteger al empleador de cualquier contingencia imaginable. Sonrió con satisfacción al encontrar lo que buscaba con tanto ahínco. El contrato estipulaba claramente que cualquier comportamiento perjudicial para la reputación de la casa era causa de despido inmediato y sin indemnización. La escena de la cocina, presentada de la manera correcta, con las palabras adecuadas, encajaba perfectamente en esa descripción tan ambigua. Perfecto, murmuró para sí mismo, sintiendo el poder en sus manos. No planeaba despedirla todavía, era mucho más útil tenerla bajo control, asustada y dócil como un cordero. Pero era bueno tener el arma preparada por si fuera necesario usarla en el futuro.
Su trabajo consistía en anticipar problemas y neutralizarlos antes de que crecieran y se convirtieran en una amenaza. Y Elena, con su dignidad silenciosa y su mirada desafiante, era un problema potencial. Un cabo suelto que podía enredarse y complicarlo todo. Federico no dejaba cabos sueltos. Su método era la prevención a través de la intimidación. Se aseguró de que el archivo de Elena estuviera impecable, con advertencias verbales debidamente anotadas, aunque nunca se las hubiera comunicado formalmente. Estaba construyendo un muro de burocracia a su alrededor, una fortaleza de papel de la que ella nunca podría escapar. La injusticia se estaba documentando con la apariencia de legalidad, creando una trampa perfecta y silenciosa. Mientras él tejía su red con paciencia, no imaginaba que sus acciones tendrían consecuencias que no podría controlar. Esa tarde, Elena llegó a su pequeño apartamento en un barrio obrero de la periferia. El contraste con la mansión era abrumador y casi violento, como pasar de un sueño dorado a una pesadilla gris. Su nieto de 6 años, Mateo, corrió a recibirla en la puerta, sus ojos brillando de alegría, su única luz en la oscuridad. ¿Me has traído algo, abuela?, preguntó con la inocencia propia de su edad, una inocencia que a Elena le partía el alma proteger. Ella forzó una sonrisa y sacó una manzana roja y brillante de su bolso. Claro que sí, mi amor, la más bonita que encontré en el mercado. Ver la alegría desbordante en los ojos de Mateo por una simple fruta le partió el corazón en 1000 pedazos. Él merecía mucho más que las obras de un mundo al que no pertenecía, merecía un futuro lleno de oportunidades. Mientras él mordía la manzana con entusiasmo, ella lo observó, y una determinación feroz, casi animal, creció en su interior. No iba a dejarse vencer por nadie. Lucharía por él, por su futuro, sin importar lo que dijeran o hicieran para humillarla. Su amor por Mateo era su verdadera fortaleza, un escudo mucho más poderoso que cualquier amenaza o palabra hiriente. De vuelta en su lujoso ático con vistas a toda la ciudad, Alejandro cenaba solo en una mesa para 12 personas. La comida exquisita, preparada por un chef privado, no le sabía a nada. El silencio del enorme salón era ensordecedor, un vacío que ni el dinero ni el lujo podían llenar. Miró los muebles de diseño, las obras de arte de valor incalculable, la ciudad iluminada a sus pies. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero la sensación de vacío era más grande y profunda que nunca. Alejandro no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en su cama de sábanas de hilo egipcio, incapaz de encontrar la paz. Se levantó y, como atraído por un imán invisible, fue de nuevo a la cocina. El lugar estaba impecable, pulcro y silencioso, pero la ausencia de Elena era palpable, casi como una presencia fantasmal. Abrió el frigorífico y miró la abundancia de comida, con una profunda y repentina sensación de asco. Asco por el desperdicio, asco por su propia ceguera e indiferencia. Se dio cuenta de que su riqueza lo había vuelto insensible, lo había aislado de la realidad humana. Había confundido el confort con la felicidad, la opulencia con la plenitud. ¿Quién era él realmente, sin su dinero, sin su estatus? Un hombre vacío. La revelación fue dolorosa, como una herida abierta en su alma, una verdad que había estado evitando durante años. Apoyado en la encimera de mármol frío, se sintió débil y vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Algo fundamental se había quebrado dentro de él esa noche. La conversación con Martín al día siguiente fue especialmente tensa, casi un enfrentamiento. «Escucha, Alejandro, si tienes un problema, resuélvelo de una vez», insistió Martín, preocupado por el impacto en la empresa. «Si se trata de dinero, págalo. Si se trata de silenciar a alguien, hazlo. Pero no dejes que una molestia personal se convierta en una crisis corporativa». Las palabras de Martín, que antes le habrían parecido lógicas y pragmáticas, ahora le sonaban crueles y vacías. ¿Silenciar a alguien?, pensó con amargura. ¿Así es como resolvemos los problemas? Elena continuó con su trabajo en los días siguientes, pero con una nueva cautela en cada uno de sus movimientos. Evitaba a Federico como si fuera la peste, y mantenía una distancia profesional y fría con Alejandro, aunque notaba que él la observaba con una extraña intensidad que la incomodaba. Sentía la tensión en el aire, una electricidad estática que precedía a la tormenta. Empezó a prestar atención a los detalles que antes había ignorado por completo. Las conversaciones a media voz entre sus compañeros, las miradas de miedo cuando Federico pasaba por los pasillos. Se dio cuenta de que el miedo era la principal herramienta de gestión en esa casa. La mansión se revelaba poco a poco como una prisión dorada,
no solo para su dueño, sino también para todos los que trabajaban en ella, atrapados en una red de dependencia y silencio. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Alejandro, vio un sobre medio abierto en la papelera. La curiosidad, o quizás un instinto de supervivencia, la venció. Era un borrador de su nómina que Federico había descartado. Al mirarlo, algo no cuadraba. Las deducciones eran enormes, desproporcionadas, bajo conceptos vagos como gastos de administración o aportes voluntarios. Eran cifras que reducían su ya exiguo salario a una cantidad insultante. Federico simplemente le entregaba un sobre con efectivo cada mes, sin explicaciones. De repente, la humillación cobró un nuevo sentido. No solo la despreciaba, la estaba explotando sistemáticamente. Se sintió enferma. Guardó el papel arrugado en su bolsillo, un arma que no sabía si se atrevería a usar. Alejandro, incapaz de sacudirse la persistente inquietud que lo atormentaba, tomó una decisión impulsiva esa noche. En lugar de cenar en el comedor formal como hacía siempre, bajó a la cocina justo cuando el personal estaba terminando su turno. Todos se sorprendieron al verlo allí. Pidió un plato sencillo, el mismo que habían comido ellos, y se sentó en la modesta mesa de los empleados. Elena estaba allí, terminando de limpiar las encimeras, y no pudo evitar su presencia. Él la miró, y por primera vez, realmente la vio. Vio el cansancio acumulado en sus hombros, la preocupación grabada en las líneas de su frente, y, a pesar de todo, una dignidad inquebrantable en su mirada. «Elena», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo por encima del murmullo del lavavajillas. «Lo de la otra noche. Lo siento». La disculpa fue torpe, casi forzada, pero absolutamente sincera. Elena se quedó paralizada, con el paño de limpieza en la mano. Nunca nadie en esa casa, y mucho menos el dueño, se había disculpado con ella por nada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En su mirada ya no vio la frialdad del millonario, sino la confusión y la vulnerabilidad de un hombre perdido. Fue un momento breve, una conexión frágil en medio de un abismo de desigualdad, pero fue suficiente para cambiarlo todo. La disculpa no borraba el daño, pero abría una puerta, una pequeña grieta en el muro que los separaba. «¿Aceptará mi disculpa?», pensó él, sintiéndose extrañamente vulnerable. Federico observó la escena desde el umbral de la puerta, oculto en las sombras del pasillo. Vio a Alejandro hablando con Elena en la cocina, vio la extraña mezcla de disculpa y confusión en el rostro de su jefe, y la sorpresa en el de ella. Sintió una punzada de alarma, un escalofrío que le recorrió la espalda. La compasión de Alejandro era una amenaza directa a su autoridad y a su control. Si Alejandro comenzaba a ver al personal como personas en lugar de como activos prescindibles, todo su poder, construido sobre el miedo y la distancia, se desmoronaría. Se dio cuenta de que tenía que actuar, y rápido. Tenía que separar a Alejandro de Elena de forma definitiva, crear una brecha insalvable entre ellos antes de que esa extraña y peligrosa conexión se fortaleciera. Decidió que era hora de pasar a la siguiente fase de su plan. Ya no bastaba con la intimidación privada en su oficina. Necesitaba desacreditar a Elena públicamente, a los ojos de Alejandro y sobre todo, del resto del personal. Tenía que pintarla como una ladrona, una mentirosa, alguien indigno de confianza o compasión. Volvió a su oficina, su mente trabajando a toda velocidad, tejiendo una red de mentiras y medias verdades. El ambiente en la mansión estaba a punto de volverse mucho más tóxico y irrespirable. Y Elena, sin saberlo, sería el centro de la tormenta que él estaba a punto de desatar. «Se arrepentirá de haber desafiado mi autoridad», pensó con una frialdad calculada. Al día siguiente Federico convocó a una reunión de todo el personal doméstico en el salón principal, algo completamente inusual, y que generó una gran expectación. Se aseguró de que Alejandro tuviera una reunión importante fuera de la ciudad, para tener el campo libre. Cuando todos estuvieron reunidos, de pie y en silencio, con una palpable sensación de aprensión, Federico comenzó a hablar, su voz resonando con una falsa gravedad en la espaciosa estancia. «Como todos ustedes saben, la confianza es la base de nuestro trabajo en esta casa», dijo, paseando su mirada fría por los rostros nerviosos de los empleados. Lamentablemente, esa confianza ha sido rota de forma irreparable. Recientemente, han desaparecido pequeñas sumas de dinero y algunos objetos de valor de la despensa y otras áreas comunes. Hemos estado investigando discretamente durante las últimas semanas. El pánico se extendió por la sala como una plaga.
Todos se miraban unos a otros, la sospecha envenenando el aire que respiraban. Elena sintió un escalofrío, que le recorrió la columna vertebral. Sabía, con una certeza aterradora y absoluta, hacia dónde se dirigía todo esto. Estaba construyendo una trampa para ella, y lo estaba haciendo delante de todos sus compañeros. La humillación ya no sería privada, estaba a punto de ser ejecutada públicamente, sin piedad. Sus manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos de su uniforme. El miedo luchaba con la rabia en su interior. No puedo dejar que me destruya, pensó con una desesperación creciente. Federico hizo una pausa dramática, permitiendo que el veneno de la sospecha se asentara antes de continuar su cruel teatro. No voy a señalar a nadie directamente. Todavía no. Pero quiero que quede absolutamente claro. No toleraremos la deshonestidad bajo ningún concepto. Las consecuencias serán severas e inmediatas. Sus ojos se posaron en Elena por un instante. Un instante que fue suficiente para que todos los demás siguieran su mirada, como si fuera una orden silenciosa. La acusación no fue dicha, pero fue plantada con una precisión quirúrgica en la mente de todos los presentes. La semilla de la duda estaba sembrada entre sus compañeros, aquellos con los que compartía el almuerzo cada día. Algunos la miraban con lástima, otros con una desconfianza evidente. En un momento, la habían aislado del resto del grupo, la habían convertido en una apestada. A partir de ahora, se implementarán nuevos y estrictos controles. Se registrarán los bolsos y pertenencias al salir y se limitará el ACC. Eso a ciertas áreas de la mansión. Continuó, disfrutando de su poder. Es lamentable que tengamos que llegar a estos extremos por la culpa de una sola persona desleal. Era una obra maestra de la manipulación psicológica. Sin nombrarla, la había condenado, convirtiéndola en la paria. Elena se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. La injusticia era tan flagrante que le quitaba el aliento. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Esa noche, cuando Alejandro regresó de su viaje de negocios, notó inmediatamente el ambiente enrarecido en la casa. El personal estaba tenso, silencioso y evitaban su mirada. Le preguntó a Federico qué había pasado. Solo una pequeña charla de disciplina, señor. Nada de qué preocuparse en absoluto, respondió el administrador con una suavidad que a Alejandro le pareció falsa. A veces es necesario recordarles a todos las reglas para mantener el orden y la eficiencia. Alejandro no quedó convencido. Buscó a Elena, pero ella lo evitó durante horas. Cuando finalmente logró encontrarla en un pasillo solitario, le preguntó directamente qué ocurría. Su voz era suave pero firme. Ella dudó, el miedo a las represalias de Federico luchando contra el impulso de contarle la verdad. El señor Ríos cree que alguien está robando en la casa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro cargado de dolor. La implicación era clara como el agua. Alejandro sintió una oleada de ira fría y contenida. ¿Cómo se atrevía Federico a acusarla, aunque fuera indirectamente después de lo que él le había contado? Vio el miedo y la humillación en los ojos de Elena y comprendió la crueldad del plan. No se trataba de dinero sino de poder, de aplastar a alguien para mantener el control absoluto. Y en ese momento, la duda de Alejandro se convirtió en certeza. Tenía que hacer algo. Ya no podía ser un espectador pasivo en su propia casa. ¿Qué clase de hombre soy si permito esto?, se preguntó con una vergüenza que no había sentido en años. El insomnio de Alejandro esa noche era diferente. Ya no era causado por el vacío existencial, sino por una furia clara y definida. Se sentía profundamente responsable. Su indiferencia, su comodidad, su delegación ciega de poder, habían permitido que un hombre como Federico tuviera una autoridad que ahora usaba para aplastar a una mujer inocente. Se dio cuenta de que su riqueza no le daba el derecho a ignorar la injusticia que ocurría bajo su propio techo, sino que le otorgaba la responsabilidad de combatirla con todos sus medios. Se levantó de la cama con una nueva determinación y fue a su despacho. Empezó a buscar, a revisar archivos digitales, a conectar puntos que antes había ignorado por completo. ¿Quién era realmente Federico Ríos? ¿Cómo manejaba sus finanzas personales y las de la empresa? ¿Qué otros incidentes con el personal habían ocurrido bajo su supervisión a lo largo de los años? Por primera vez, Alejandro estaba usando su mente brillante y analítica no para ganar más dinero, sino para buscar la verdad. Estaba desmontando el sistema que él mismo había creado, pieza por pieza, con una precisión implacable. Sabía que podría costarle caro,
no solo en dinero, sino también en su reputación. Pero ya no le importaba. La imagen de Elena, digna y asustada, se había grabado en su mente. Protegerla se había convertido en una misión personal, su único camino hacia la redención. Pero encontraría algo a tiempo. Elena, en su pequeño apartamento, poco podía dormir. La acusación velada de Federico la había herido profundamente. Se sentía marcada, juzgada por sus compañeros, sola en un mundo hostil. Sacó el trozo de nómina arrugado de su bolsillo y lo miró bajo la tenue luz de una lámpara de noche. Era tan poco, un simple papel sin valor. Pero era todo lo que tenía. Era la prueba de un tipo de robo, uno silencioso y burocrático, pero un robo al fin y al cabo. Y ahora la acusaban a ella de ladrona. La ironía era tan cruel que le provocaba náuseas. Se preguntó si debía mostrárselo a Alejandro. ¿Le creería? ¿O se pondría del lado de Federico, el hombre en quien había confiado ciegamente durante años para gestionar su vida? El riesgo era enorme. Si fallaba, lo perdería todo: su trabajo, su sustento, el futuro de su nieto. Pero si no hacía nada, dejaría que la mentira ganara, que la injusticia la aplastara sin resistencia. Miró a su nieto durmiendo plácidamente en la otra cama, su rostro sereno e inocente. Esa imagen le dio la fuerza que necesitaba. No podía rendirse. Mañana se enfrentaría a Alejandro, le contaría todo, le mostraría la prueba. Pondría su destino en sus manos, esperando, rezando, para que el hombre que había visto en la cocina, el que se había disculpado, fuera el verdadero Alejandro. Mañana todo cambiará, pensó, y por primera vez sintió una extraña mezcla de terror y esperanza. La mansión, con sus luces encendidas en la madrugada, parecía un barco fantasma a la deriva en un mar de oscuridad. Dentro, dos personas de mundos opuestos estaban despiertas, cada una preparándose para la batalla que se avecinaba, aunque no lo supieran. Alejandro, rodeado de documentos financieros y extractos bancarios, buscando un arma en el frío y preciso lenguaje de los números. Elena, en su humilde apartamento, aferrada a un trozo de papel arrugado, encontrando su fuerza en el amor incondicional por su nieto. Ninguno de los dos sabía lo que el otro estaba haciendo en ese preciso instante, pero sus caminos, que se habían cruzado por una amarga casualidad, estaban a punto de converger de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Federico creía haber extinguido la pequeña chispa de rebelión de Elena, pero se equivocaba profundamente. Lo que había hecho no era apagar el fuego, sino echarle combustible. Y la explosión era inminente. El amanecer que se acercaba sobre Madrid no traería un nuevo día de rutina y silencio, sino el comienzo de una confrontación que sacudiría los cimientos de ese imperio de lujo y opresión. Algo estaba a punto de romperse. El primer acto de este drama silencioso estaba llegando a su fin, y el estruendo de la fractura estaba por escucharse en cada rincón de la casa. ¿Quién saldría victorioso? Solo pido un poco de dignidad para mi nieto, señor. Elena se había repetido esa frase mentalmente toda la noche, como un mantra. Cuando llegó a la mansión por la mañana, caminó con una determinación que sorprendió a sus compañeros, directamente hacia el despacho de Alejandro, ignorando las miradas curiosas y los susurros. No esperó a ser llamada, simplemente llamó a la puerta con firmeza y entró sin esperar respuesta. Alejandro levantó la vista de una pila de papeles, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Parecía sorprendido por la intrusión, pero también, de alguna manera, la esperaba. Elena, dijo, su voz ronca por el cansancio y el café. Ella se acercó al imponente escritorio, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con salirse de su pecho. Señor Alejandro, necesito hablar con usted. Hay algo que debe saber. Sacó el papel arrugado de su bolsillo, y lo puso sobre la caoba pulida, justo al lado de un costoso ordenador portátil. Esto es lo que el señor Ríos nos paga. Y esto es lo que nos roba cada mes. Usó la palabra roba, deliberadamente, sin miedo, con toda la fuerza de su convicción. La pelota estaba en el tejado de Alejandro. El silencio en el despacho era absoluto, cargado de todas las injusticias no dichas durante años. Él miró el papel, luego la miró a ella. Vio la determinación en sus ojos, una fuerza que no había visto antes, la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. La ira que sintió Alejandro fue fría y precisa. No era la rabia impulsiva y descontrolada de un hombre común, sino la furia calculada de un hombre de negocios, que ha sido traicionado en lo más profundo de su confianza.
Federico no solo estaba explotando a sus empleados, le estaba robando a él, manchando su nombre y su casa con cada nómina fraudulenta, con cada deducción injustificada. El sistema que había delegado con tanta confianza, estaba podrido desde dentro, y él, por su ceguera voluntaria y su cómoda indiferencia, lo había permitido durante demasiado tiempo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Miró a Elena, que permanecía de pie frente a él, esperando su veredicto, arriesgándolo todo en ese momento de la verdad. Vio en ella no a una simple empleada, sino a una mujer de una valentía inmensa, que se atrevía a desafiar a un sistema diseñado para aplastarla. «Gracias por mostrarme esto, Elena», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero que Federico nunca había escuchado. «Le prometo que voy a llegar al fondo de este asunto. Y le prometo que se hará justicia». Para Elena, esas palabras fueron como un bálsamo, como un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Había encontrado un aliado, el más inesperado de todos. Salió del despacho sintiendo un peso menos sobre sus hombros. ¿Realmente me ayudará?, se preguntó, atreviéndose a esperar lo mejor. El momento llegó unos días después, durante la hora del almuerzo del personal. Era un ritual diario que se llevaba a cabo, en una sala austera en el sótano, un mundo aparte de los lujosos comedores de la planta de arriba donde reinaba el silencio y el orden absoluto. El ambiente solía ser de camaradería cansada, un breve respiro en una larga y exigente jornada de trabajo. Elena estaba sentada en una esquina, comiendo en silencio una humilde sopa de verduras. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Federico entró en la sala. El silencio fue instantáneo. Él caminó lentamente, deteniéndose justo delante de la mesa de Elena. Elena, otra vez comiendo como si esto fuera un comedor social. Su voz fue un latigazo. Señaló con desdén el modesto plato de sopa. Ella se quedó paralizada, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. En su mano, todavía sostenía la vieja cuchara de su madre, su única ancla. Esta es una casa de prestigio, no un refugio para indigentes. Si no puede permitirse una comida decente, quizás debería buscar un trabajo más acorde a su situación. La crueldad era deliberada, calculada para aislarla. No llores, no le des esa satisfacción, pensó, mientras apretaba el objeto con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Algo estaba a punto de romperse. Esa misma tarde, con una calma que asustaba, Elena le contó a Alejandro lo que había sucedido en el comedor del personal. Lo hizo en el santuario de la biblioteca de él, un espacio lleno de libros y el olor a cuero viejo, un contraste brutal con la escena que describía. No derramó ni una lágrima, relatando los hechos con una precisión clínica que hacía la crueldad de Federico aún más monstruosa y evidente. Alejandro la escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose progresivamente en una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos de apretar los puños bajo la mesa de caoba maciza. «Esto se acaba hoy mismo, Elena», dijo finalmente, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Voy a destruir a ese hombre. No solo por ti sino por todos». Inmediatamente, llamó a Isabel García, una prestigiosa abogada. «Isabel, tenemos que acelerar las cosas. Federico acaba de humillar públicamente a Elena, no puedo permitirlo». «¿Qué tenemos concreto?». La abogada, desde el otro lado de la línea, mantuvo su calma profesional. «La ira es un mal consejero, Alejandro. Pero lo entiendo. Necesitamos un testimonio sólido, alguien despedido por él que esté dispuesto a hablar. Hay un nombre que se repite, Ricardo Vargas, fue el jardinero jefe durante 20 años. Mientras Isabel iniciaba la búsqueda, Alejandro se enfrentó a su socio, Martín. «Me han llegado rumores, Alejandro. ¿Te has vuelto loco?», le espetó Martín. «Ofrécele dinero a la empleada, y asunto resuelto». Alejandro lo miró con frialdad. «No es un gasto, Martín. Es una persona. Y voy a conseguirle justicia, cueste lo que cueste». Mientras Isabel García localizaba a Ricardo Vargas en un pequeño y polvoriento pueblo de la sierra, un hombre consumido por el miedo y la resignación, Federico sentía que el control se le escapaba de las manos como arena fina. «Ese hombre es el diablo en persona, señora abogada», le dijo Ricardo a Isabel por teléfono, su voz un temblor casi inaudible. «Te destruye la vida y luego se asegura de que nunca puedas volver a levantar la cabeza». Isabel,
con una paciencia infinita, le habló de la oportunidad de recuperar su dignidad, de la determinación de Alejandro. En la mansión, la creciente paranoia de Federico lo empujó a jugar su carta más arriesgada. Abordó a Elena en el jardín de rosas, su tono de una falsa y siniestra confidencialidad. «Elena, sé que ha estado hablando con el señor Alejandro», susurró. «Los hombres como él se cansan pronto de sus juguetes nuevos. La dejará tirada, créame. Y entonces solo quedaremos usted y yo». La amenaza era clara. «Le ofrezco una salida. 50.000 euros. En efectivo. Firma una renuncia voluntaria y desaparece». Por un instante Elena vaciló. 50.000 euros era una fortuna, la solución a todos sus problemas. Pero entonces levantó la vista y vio el pánico en los ojos de Federico, y comprendió que el poder había cambiado de manos. «Guárdese su dinero, señor Ríos», dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Hay cosas, como la dignidad, que su dinero no puede comprar». Se dio la vuelta, dejándolo furioso y derrotado entre los rosales. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». El tribunal era un monstruo imponente de mármol frío y madera oscura, un coloso arquitectónico diseñado deliberadamente para empequeñecer al individuo y magnificar el poder aplastante de la ley. El aire en su interior era denso, casi irrespirable, cargado con el murmullo incesante de los periodistas y el silencio tenso de los curiosos. Elena se sentía diminuta en el banquillo, pero a su lado su abogada Isabel García le transmitió, y con acento agudo a una calma que no sentía. Al otro lado de la sala, Federico Ríos se sentaba con una arrogancia imperturbable, flanqueado por un abogado depredador, un hombre llamado Beltrán, cuyo traje a medida parecía costar más de lo que Elena ganaba en un año. Alejandro estaba en primera fila, justo detrás de Isabel, su rostro una máscara de concentración. Ya no era el hombre frío y distante, sus ojos ardían con una determinación, que era a la vez un ancla de seguridad y un arma para Elena. «No mires a Federico», le había dicho Isabel en un susurro. «Míreme solo a mí y al juez, diga su verdad». Pero era imposible no sentir la ola de odio que él proyectaba. «Tengo que ser fuerte», pensó Elena, sus manos aferradas en su regazo. «Por Mateo, por mi dignidad y por todas las que vinieron antes que yo, y se vieron forzadas a callar». El sonido seco del mazo del juez golpeando la madera resonó como un disparo, iniciando el combate final. El momento de la verdad había llegado, y ya no había vuelta atrás. El cansado abogado de Federico Beltrán se puso en pie con la elegancia calculada de un actor consumado. Su voz era suave pero tenía un filo cortante. «Señoría, miembros del jurado, lo que tenemos aquí delante no es un caso complejo de explotación laboral, como la parte demandante quiere hacerles creer con su melodramática narrativa», comenzó, paseando su mirada condescendiente por la sala. «Lo que tenemos aquí es la historia mucho más simple de una empleada descontenta, la señora Elena Torres, que al verse descubierta en una serie de comportamientos inapropiados, ha decidido fabricar una elaborada historia de victimismo para obtener un beneficio económico que no le corresponde». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras tóxicas se asentaran. Elena sintió como la sangre se le helaba, era una pesadilla. Estaba retorciendo la verdad, convirtiéndola en un arma. «Mi cliente, el señor Federico Ríos, un administrador impecable, simplemente cumplió con su deber de mantener el orden y la disciplina. Y por esa razón, hoy se ve arrastrado a este circo mediático. Probaremos que las acusaciones de la señora Torres son infundadas, maliciosas, y forman parte de un torpe intento de extorsión». «Gracias». Se sentó, dejando una estela de veneno. Isabel le puso una mano tranquilizadora en el brazo a Elena. «Respira hondo», le susurró con firmeza. «Esto es solo el principio, es su juego sucio. Ahora jugaremos el nuestro». «Pero ¿y si le creen a él?», pensó Elena, el pánico atenazando su garganta. Llamaron a Elena al estrado. Cada paso que dio sobre el suelo de madera resonó en el silencio sepulcral. Juró decir la verdad, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que Isabel la guiaba con preguntas sencillas y directas. Relató la noche en la cocina, la humillación en la oficina de Federico, la acusación de robo delante de sus compañeros, y finalmente, la escena brutal en el comedor. Habló con una sencillez que desarmaba, sin adornos, contando los hechos tal y como los había vivido. Su testimonio era el de una mujer trabajadora empujada más allá de su límite, una historia de pequeñas crueldades diarias que, sumadas, creaban una montaña de opresión. «Solo quería hacer mi trabajo, señoría»,
dijo, su voz quebrándose al recordar a su nieto. Solo quería ganar un sueldo digno para poder cuidar de mi Mateo. Nunca pedí nada más, solo respeto. La sala escuchaba conmovida, algunos miembros del jurado visiblemente afectados. Alejandro la miraba con una mezcla de orgullo y dolor, sintiendo el peso de su propia ceguera inicial. Sabía que cada palabra que ella pronunciaba era la verdad. ¿Por qué no se lo contó antes al señor de la Vega?, le preguntó Isabel. Elena bajó la mirada. Tenía miedo, admitió con la voz rota. El señor Ríos nos había dejado muy claro a todos que él era el único al que debíamos responder. Que el señor de la Vega no quería ser molestado con los problemas del servicio doméstico. Llegó el temido turno de Beltrán para el contrainterrogatorio. Se acercó al estrado lentamente, su tono volviéndose falsamente compasivo. Señora Torres, lamento mucho por lo que dice que ha pasado. Comenzó con una voz melosa que a Elena le revolvió el estómago. Pero centrémonos en los hechos. Usted afirma que el señor Ríos la humilló. Pero no es cierto que simplemente le recordó las normas de la casa, normas que usted infringía repetidamente. Yo no infringí ninguna norma, respondió Elena con firmeza. Señora Torres, usted fue encontrada en mitad de la noche comiendo a escondidas de la nevera. ¿Le parece eso un comportamiento profesional? Tenía hambre, dijo ella, su voz un susurro. ¡Hambre!, exclamó Beltrán, su voz subiendo de volumen. ¿Nos quiere hacer creer que en una casa donde se sirve comida de la más alta calidad usted pasaba hambre? ¿O es que quizás se trata más de un desprecio por la propiedad ajena y las reglas? La acusación era brutal. No, no es así. Balbuceó con acento agudo, su confianza desmoronándose. Yo solo, eran las sobras, iban a tirarlas. Beltrán sonrió con suficiencia cruel. Ah, las sobras. Así que usted se considera con derecho a tomar lo que otros desechan. Un argumento muy interesante para una ladrona. ¿Una ladrona? No soy una ladrona, pensó Elena, sintiendo que la sala se encogía a su alrededor. El veneno de sus palabras calaba hondo en el jurado. Y no es cierto también, señora Torres, que el señor Ríos, en un acto de increíble generosidad, le ofreció una cantidad muy generosa de dinero para que dejara su puesto en silencio, continuó Beltrán, sin darle un segundo para respirar. Una cantidad que resolvería muchos de sus evidentes problemas económicos. Elena lo miró, aturdida. Sí, me ofreció dinero para que me callara, admitió. Ajá, exclamó el abogado. Le ofreció 50.000 euros, ¿es eso correcto? Una suma que usted no vería en 10 años. Y usted los rechazó. ¿Por qué una persona en su precaria situación haría una suma tan considerable? A menos claro que pensara que podía conseguir mucho más con este espectáculo. ¿No es esa la verdad? Esto no es por la dignidad, señora, es por el dinero. La sala estalló en murmullos. La estrategia de Beltrán era brillante y despiadada. La estaba pintando como una extorsionadora codiciosa. El juez tuvo que golpear la mesa con el mazo para restablecer el orden. Elena se sentía mareada. No es por el dinero, dijo, pero su voz sonó débil, perdida en la inmensidad de la sala. Miró a Alejandro, buscando ayuda, pero él solo podía observar, impotente. Me están destrozando, pensó con desesperación. Nadie va a creer la verdad. La balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente hacia el lado de Federico, quien sonreía imperceptiblemente, saboreando su victoria. La falsa resolución parecía cada vez más cerca. Beltrán no había terminado su carnicería. Señoría, la defensa llama a su primer testigo, la señora Carmen Vargas, jefa de cocina de la mansión de La Vega. Una mujer de mediana edad, con el rostro pálido y asustado, subió al estrado. Era una de las compañeras de Elena. Evitaba mirarla a los ojos. Beltrán la guió con preguntas venenosas. Señora Vargas, ¿estuvo usted presente en la reunión que convocó el señor Ríos sobre la desaparición de objetos de valor? Sí, señor, respondió ella en voz baja. ¿Y es cierto que, tras esa reunión, el ambiente de sospecha se centró principalmente en la demandante? Isabel protestó con vehemencia, pero el juez permitió la pregunta. Bueno, sí, admitió Carmen, incómoda. Algunos compañeros comentaban cosas. Beltrán la interrumpió. Gracias, señora Vargas. Y el hecho es que la reputación de la señora Torres entre sus propios colegas ya estaba en entredicho mucho antes de su despido. ¿Es eso correcto?
Supongo que sí, murmuró ella, derrotada. Era una verdad a medias, manipulada y retorcida, pero en un tribunal sonaba como una condena. Elena sintió una puñalada fría en la espalda. Sapia. Y con acento agudo que Carmen no era una mala persona, solo estaba aterrorizada de perder su trabajo, obligada a elegir entre la lealtad y la supervivencia. Federico la había puesto en una posición imposible. El plan del administrador estaba funcionando a la perfección, pieza por pieza. El abogado de Federico siguió llamando a otros empleados de la mansión. Uno tras otro, coaccionados por el miedo y la presencia intimidante de Ríos, ofrecieron testimonios ambiguos y evasivos que, en conjunto, pintaban un cuadro devastador para Elena. No la acusaban directamente, sería demasiado obvio, pero sus palabras sembraban la duda, hablaban de su carácter reservado, de que se guardaba las cosas para sí misma, construyendo la imagen de una persona resentida y conflictiva. Era una muerte por 1000 pequeños cortes. Isabel García hacía lo que podía, intentando exponer las contradicciones y el miedo de los testigos, pero el daño ya estaba hecho. La narrativa de Beltrán, la de la empleada problemática y codiciosa, estaba ganando terreno. Elena ya no era la víctima, se estaba convirtiendo en la culpable. La opinión pública en la sala, que al principio parecía estar de su lado, ahora estaba dividida, confundida. Federico Ríos observaba el proceso con una calma glacial. La tengo exactamente donde quería, pensó con un placer sádico. Está completamente acabada. Y cuando todo esto termine, me aseguraré de que no vuelva a trabajar en esta ciudad nunca más. La falsa resolución parecía inminente. El juez parecía cansado, impaciente por terminar con un caso que, a sus ojos, parecía un simple conflicto laboral magnificado. La esperanza de Elena se desvanecía, y la oscuridad amenazaba con consumirlo todo. Cuando Beltrán terminó con su último testigo, se sentó con un aire de triunfo. La sala estaba en silencio. Isabel se levantó. Su expresión serena contrastaba con la tensión del ambiente. La acusación llama a su siguiente testigo, anunció con voz clara. El señor Ricardo Vargas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Quién era Ricardo Vargas? Federico se tensó, su máscara de calma se resquebrajó. Un hombre mayor de manos curtidas, caminó lentamente hacia el estrado con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. Era el antiguo jardinero jefe. Beltrán se puso de pie de un salto. Protesto, señoría. Este hombre no tiene ninguna relación con el caso. Su testimonio es irrelevante. Al contrario, señoría, replicó Isabel con calma. El testimonio del señor Vargas es fundamental para establecer un patrón de abuso y manipulación por parte del señor Ríos. Un patrón que se repite con exactitud en el caso de mi clienta. El juez dudó, luego miró a Federico, cuya repentina palidez no pasó desapercibida. Protesta denegada. Permita que el testigo hable. Federico se hundió en su silla. No puede ser, pensó, el pánico trepando por su garganta. Ese viejo está acabado, es un don nadie le creerá. Pero se equivocaba por completo. La marea estaba a punto de cambiar. Ricardo Vargas comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio pero ganando fuerza y claridad con cada palabra. Contó cómo durante 20 años había cuidado de los jardines de la mansión con un amor absoluto. Y contó cómo, cuando Federico Ríos tomó el control, todo cambió. Describió con precisión dolorosa las mismas deducciones inexplicables en su nómina, los mismos gastos de administración que devoraban su sueldo. Y relató el día en que, cuando se atrevió a pedir una explicación, Federico lo acusó falsamente de robar herramientas y lo despidió de manera fulminante, sin indemnización, manchando su nombre. Me lo quitó todo, señoría, dijo Ricardo, sus ojos llenándose de lágrimas que no ocultó. No solo mi trabajo. Me quitó mi dignidad. Me dejó en la calle a mi edad, después de toda una vida de servicio leal. Su testimonio era crudo, honesto y devastador. Ya no era solo la palabra de Elena contra la del poderoso Federico. Ahora era un patrón, una práctica sistemática de crueldad. La sala escuchaba en un silencio sobrecogedor. La marea estaba cambiando dramáticamente. Los periodistas escribían a una velocidad frenética, oliendo un escándalo mucho mayor. La arrogancia de Federico se había evaporado, reemplazada por una expresión de furia impotente. Se dio cuenta de que Alejandro lo había investigado a fondo. La trampa que había tendido para Elena se estaba cerrando ahora sobre él. Algo estaba a punto de romperse. Isabel dejó que el impacto del testimonio de Ricardo se asentara antes de continuar. Luego,
Con una calma teatral pronunció las palabras que todos esperaban. La acusación llama a su último testigo, el señor Alejandro de la Vega. Alejandro se levantó y caminó hacia y a la suersi el estrado con una autoridad que llenó la sala. Se sentó y miró directamente a Federico, sus ojos como dos trozos de hielo. Federico desvió la mirada. Señor de la Vega, comenzó Isabel. ¿Durante cuánto tiempo ha sido el señor Ríos el administrador de su patrimonio? Durante casi 10 años, respondió Alejandro. ¿Y le dio usted plenos poderes para gestionar las nóminas y al personal? Sí, lo hice. Confiaba plenamente en él como en un hermano. Fue el mayor error de mi vida. La admisión fue contundente. Beltrán intentó protestar, pero Alejandro continuó. Confié en él para que tratara a mi personal con la justicia y el respeto que merecen. En cambio, he descubierto que había creado un sistema de explotación sistemática bajo mi propio techo, robándoles no solo su dinero sino también su dignidad. La acusación era directa, brutal. El duelo ya no era entre Elena y Federico, sino entre Alejandro y el hombre que había traicionado su confianza de la manera más vil. La tensión en la sala era insoportable. Quiero que se sepa toda la verdad, pensó Alejandro, dispuesto a exponerse a sí mismo si era necesario. ¿Puede ofrecer alguna prueba tangible de estas graves acusaciones, señor de la Vega?, preguntó Isabel. Sí, puedo, respondió Alejandro. Isabel le entregó una gruesa carpeta. Cuando la señora Torres tuvo el valor de contarme la verdad, ordené una auditoría forense completa de todas las cuentas gestionadas por el señor Ríos. Lo que encontramos fue nauseabundo. Pasó a describir, con una claridad demoledora, la compleja red de empresas fantasma y cuentas opacas que Federico había creado para desviar fondos. Mostró al tribunal copias de las nóminas manipuladas de Elena, de Ricardo y de al menos otros 5 empleados, comparándolas con los registros bancarios que demostraban el fraude. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Federico. El señor Ríos no solo les robaba a ellos una parte de su sueldo con deducciones fraudulentas, explicó Alejandro, su voz subiendo de tono con ira contenida. También me estaba robando a mí, inflando facturas de proveedores, y desviando fondos a empresas inexistentes que él mismo controlaba. Este hombre, dijo señalando a Federico, convirtió mi casa en su feudo personal, un lugar gobernado por el miedo y la codicia. La sala estaba en completo shock. La historia había pasado de ser un simple caso de despido a un escándalo de fraude masivo. Federico se hundió en su silla, su rostro del color de la cera, completamente derrotado. Estaba acabado. Beltrán, desesperado, intentó un último y patético ataque. Señor de la Vega, ¿no es todo esto una elaborada puesta en escena para proteger la reputación de su empresa? ¿No es más fácil culpar a un empleado que admitir que en su casa reinaba el caos? Alejandro lo miró con un desprecio absoluto. Mi reputación ya estaba manchada, señor Beltrán. Manchada por mi propia indiferencia y mi ceguera voluntaria. Permití que este hombre actuara con impunidad porque era más cómodo para mí no mirar, no preguntar. La señora Torres no destruyó mi reputación, señor, me la devolvió. Me obligó a abrir los ojos y a asumir mi responsabilidad como ser humano. Le debo a ella mucho más de lo que usted pueda imaginar. Sus palabras fueron una confesión pública tan honesta que dejó a todos sin aliento. Renunciaba a la armadura de millonario intocable y se mostraba como un hombre falible que buscaba la redención. Miró a Elena, y sus ojos se encontraron a través de la sala. En esa mirada silenciosa hubo un entendimiento profundo, un perdón mutuo y el nacimiento de un respeto inquebrantable. El caso estaba prácticamente sentenciado. Pero Isabel sabía que faltaba el golpe de gracia final, el símbolo que uniría todos los hilos, y convertiría un caso legal en una leyenda moral. La verdad estaba expuesta, pero ahora necesitaba un corazón para latir. Una última pregunta para la señora Torres, dijo Isabel pidiendo que Elena volviera al estrado. Elena, con los ojos llenos de lágrimas de alivio, se sentó de nuevo, mucho más tranquila. Señora Torres, comenzó Isabel con una suavidad casi maternal. El señor Beltrán la describió como una persona codiciosa. El señor Ríos la acusó de no tener dignidad. Quiero preguntarle, ¿qué es lo más valioso que usted posee? No en términos de dinero, sino de significado personal. Elena frunció el ceño, confundida. No tengo muchas cosas de valor material, dijo humildemente. Tengo a mi nieto Mateo, él es mi tesoro. Entiendo, la interrumpió Isabel. Pero, me refiero a un objeto físico. Un objeto que usted lleva siempre consigo.
un objeto que el señor Ríos despreció públicamente usándolo como arma para humillarla. Los ojos de Elena se abrieron de par en par al comprender. Con un gesto lento y solemne, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el objeto metálico, gastado por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano, la fría luz del tribunal reflejándose débilmente en su superficie. «Esto», dijo, su voz recuperando toda su fuerza y resonando con orgullo. «Esto es lo más valioso que tengo en el mundo». El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces del techo. Isabel se acercó a ella, creando un momento de intimidad en medio del espectáculo. «¿Podría describir ese objeto para el tribunal, por favor, señora Torres?» Elena levantó la cabeza, su mirada firme y llena de una dignidad recién recuperada. Miró al juez, al jurado, a Alejandro, e incluso se atrevió a mirar a Federico directamente a los canas ojos, sin miedo. «Es una cuchara», dijo, su voz clara y resonante. «Era de mi madre. Con ella me dio de comer cuando yo era una niña y no teníamos nada más. Con ella di de comer a mi hijo, que en paz descanse. Y con ella le doy de comer cada día a mi nieto. No es de plata, no vale un céntimo, pero en esta cuchara está toda la historia de mi familia. Es el recuerdo de que, aunque nunca hemos tenido mucho, siempre hemos tenido amor y hemos trabajado duro. Es mi dignidad». Beltrán saltó de su asiento. «Protesto, esto es un circo emocional, es irrelevante», pero el juez lo silenció con un gesto brusco, sus propios ojos fijos en el humilde objeto. «Continúe, señora Torres», dijo con una voz sorprendentemente suave, y Elena continuó. «Cuando el señor Ríos me humilló en el comedor, no se estaba riendo de mí por comer sopa, se estaba riendo de esto. De mi historia. De mi pobreza. Él cree que porque algo no tiene un precio, no tiene valor. Pero se equivoca. Para mí, esto vale más que toda mi fortuna, porque esto es la verdad de quién soy, y no me avergüenzo en absoluto de ello». El clímax había llegado. No con un grito de acusación, sino con la silenciosa y poderosa verdad de un objeto humilde. Federico Ríos, al ver cómo la atención de toda la sala se centraba en ese trozo de metal, finalmente se rompió. «¡Es ridículo!», gritó, poniéndose en pie, su rostro congestionado por la rabia y el pánico. «Es solo un trozo de chatarra, un maldito objeto. Esta mujer los está manipulando a todos con sus estúpidos cuentos de pobreza». Su arrebato fue su condena final. Al despreciar el símbolo de esa manera confirmó la crueldad y la falta de empatía de la que se le acusaba. El juez golpeó la mesa con el mazo con una fuerza atronadora. «Silencio. Señor Ríos, siéntese inmediatamente o lo haré desalojar de la sala por desacato». Federico se desplomó en su silla, completamente derrotado, sabiendo que lo había perdido todo. La red de mentiras que había tejido, se había derrumbado bajo el peso de una simple verdad. La sala permaneció en un silencio aturdido. Y luego, un sui apreaf, un voli capali. Ico sonido rompió el hechizo. Alguien en el público comenzó a aplaudir. Al instante, otro se unió, y luego otro, hasta que toda la sala se puso en pie en una ovación cerrada y atronadora para Elena. Los flashes de las cámaras explotaron, capturando el rostro lloroso pero radiante de Elena, la expresión de respeto en el rostro de Alejandro y la máscara de ruina de Federico Ríos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez esperó pacientemente a que la ovación amainara, una leve sonrisa en sus labios. Cuando el orden se restableció, su voz fue grave y solemne. Este tribunal ha escuchado los testimonios y ha visto las pruebas. Aunque el veredicto final se emitirá en los próximos días, las pruebas de fraude, manipulación sistemática y abuso de poder por parte del demandado, el señor Federico Ríos, son abrumadoras y concluyentes. Miró directamente a Elena. «Señora Torres, ha demostrado usted un valor y una integridad extraordinarios. Ninguna persona debería ser sometida a la humillación que usted ha sufrido. La ley está de su parte». Luego, su mirada se endureció al dirigirse a Federico. «Y en cuanto a usted, señor Ríos, este tribunal no solo fallará a favor de la demandante en la causa civil, ordenando la máxima compensación. Ordenaré que se remita una copia completa de este procedimiento a la Fiscalía, para que se inicie de inmediato una investigación penal por fraude, malversación y posible extorsión. No se saldrá con la suya, se lo aseguro». Las palabras cayeron como sentencias de muerte sobre Federico. La victoria de Elena no era solo moral.
Era total, absoluta y aplastante. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas de alivio, contenidas durante tanto tiempo, corrieran libremente por sus mejillas. Había ganado. Por fin. Habían ganado. La justicia por una vez había sido poética. La sesión se levantó. En medio del caos de periodistas que se abalanzaban sobre ellos, Elena y Alejandro se encontraron en el centro de la sala, en una burbuja de calma. No hicieron falta palabras. Alejandro simplemente le tendió la mano. Elena la tomó, y el apretón fue mucho más que un saludo. Fue un pacto de lealtad, el reconocimiento de un vínculo inquebrantable forjado en la injusticia y solidificado en la lucha por la verdad. Gracias, Alejandro, susurró Elena, su voz ahogada por la emoción. No, Elena, respondió él, su propia voz conmovida. Gracias a ti, por recordarme lo que de verdad importa en esta vida, algo que yo había olvidado. En ese momento, en el corazón de aquel frío tribunal, un millonario solitario y una empleada invisible encontraron una conexión humana real, mucho más valiosa que cualquier fortuna. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. El camino por delante sería diferente, lleno de nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo caminarían solos. La batalla había terminado, pero la verdadera reconstrucción, tanto para ellos como para todos los que habían sido afectados, apenas acababa de comenzar. Y ambos estaban listos para afrontarla, juntos. El futuro, que antes parecía tan oscuro para Elena, ahora se abría como un horizonte lleno de esperanza. ¿Qué va a hacer ahora, señora Torres? ¿Qué es lo siguiente para usted? La pregunta venía de una joven periodista. Elena, que caminaba junto a Alejandro y Isabel por el pasillo abarrotado del juzgado, se detuvo. Miró a la periodista, y por primera vez en su vida, no se sintió intimidada por la atención. La victoria le había dado una nueva confianza. Voy a asegurarme de que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, respondió con una calma sorprendente. Voy a usar esta oportunidad para ayudar a otras mujeres como yo, para que conozcan sus derechos y no tengan miedo de hablar. Alejandro, a su lado, asintió con aprobación. Y yo la ayudaré en todo lo que necesite, añadió, su voz lo suficientemente alta para que todos los periodistas lo oyeran. Esto no ha sido solo el final de una injusticia, es el comienzo de algo nuevo. La declaración fue una bomba mediática. La historia de Elena y Alejandro ya no era un drama privado, se había convertido en una noticia nacional, un símbolo de esperanza. Mientras salían al sol de Madrid, Alejandro le ofreció llevarla a casa. En el silencio del lujoso coche, él rompió el silencio. Mañana, venga a mi oficina. No como empleada. Como socia. Tenemos mucho trabajo por delante. Elena asintió, demasiado emocionada para hablar, sintiéndose como una reina lista para un nuevo reinado de dignidad. Esa noche, cuando el pequeño Mateo corrió a abrazarla en la puerta de su apartamento, Elena lo levantó en brazos y lo apretó con todas sus fuerzas. ¿Ganaste la carrera, abuela?, preguntó el niño, que había entendido a su manera que ella estaba en una batalla importante. Sí, mi amor, respondió Elena, besando su frente y sintiendo que por fin podía respirar. Ganamos. Más tarde, mientras preparaba una cena sencilla, usó el viejo objeto de metal de su madre para remover el guiso. Lo miró bajo la luz amarillenta, y ya no veía en él solo el pasado y la lucha. Ahora veía también el futuro, la victoria, la prueba de que la dignidad de una persona, por humilde que sea, puede ser más fuerte que todo el poder del mundo. Se dio cuenta de que la verdadera herencia que le dejaría a su nieto no sería dinero, sino esa lección impagable. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su ático, Alejandro no cenó solo. Había invitado a Isabel a celebrar. «Brindemos», dijo él, levantando una copa. Comillas, signo de apertura de interrogación. ¿Por la victoria de hoy?, preguntó ella. No, respondió Alejandro, mirando las luces de Madrid. Por los nuevos comienzos. Bebieron mientras la ciudad despertaba a la noche, una ciudad que ahora, para él, tenía un significado completamente nuevo. El vacío en su interior comenzaba a llenarse, no con lujos, sino con un propósito real. El eco del juicio resonó durante semanas en todo el país. Los periódicos contaban la historia de «el símbolo de la dignidad».
convirtiendo a Elena en un icono popular de la resistencia obrera y a Alejandro en un ejemplo inesperado de redención social. La historia capturó la imaginación del público porque era una fábula moderna sobre la justicia y la empatía. Como consecuencia directa, empresas de todo el país empezaron a revisar sus políticas laborales, temerosas de que un escándalo similar pudiera estallar. El efecto Elena fue real. Se crearon nuevas líneas de ayuda telefónica para trabajadores domésticos, y los sindicatos informaron de un aumento sin precedentes en el número de afiliaciones. Una sola mujer, armada únicamente con la verdad y un objeto sin valor monetario, había logrado iniciar una conversación a nivel nacional sobre la explotación silenciosa. Su valentía había inspirado a otros a levantar la voz, a no tener miedo, a exigir el respeto que merecían. Federico Ríos, por Cavafor, por su parte, fue formalmente acusado de múltiples delitos y su juicio penal se convirtió en un espectáculo seguido por todo el país, un recordatorio de que el poder, cuando se abusa de él, tiene consecuencias. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido silencioso. Un mes después del veredicto, la mansión de Alejandro de la Vega ya no se sentía como un mausoleo, sino como el cuartel general de una revolución silenciosa. Los lujosos salones, antes dedicados a reuniones de negocios y a una soledad opresiva, ahora estaban llenos de vida y propósito. Alejandro y Elena trabajaban codo con codo en la inmensa mesa del comedor, rodeados de carpetas y planes de futuro. Ya no había un uniforme que los separara, ni una barrera de clase social. Solo había dos personas unidas por una causa común. Elena, con una seguridad que florecía cada día, leía los documentos legales. «Esto no es suficiente, Alejandro», decía con firmeza. «No solo queremos darles ayuda económica. Necesitamos ofrecer formación, asesoramiento legal y, sobre todo, una comunidad donde se sientan seguras». Alejandro la observaba, fascinado por su transformación. La mujer que había encontrado temblando en su cocina se había convertido en una líder nata. «Tienes toda la razón, Elena», respondía él. «Tú eres el corazón de este proyecto. Yo solo pondré los recursos para que tu visión se haga realidad». «No es solo mi visión», pensó ella, «es la visión de miles de mujeres que nunca han tenido la oportunidad de alzar la voz». Y en ese trabajo conjunto, en esas largas horas de planificación, encontraron una nueva forma de respeto mutuo, una conexión mucho más profunda. La noticia de la creación de la Fundación Dignidad sacudió al mundo empresarial y social de Madrid. No era la típica fundación de un millonario que buscaba limpiar su imagen, era algo radicalmente diferente. El primer anuncio público fue que la fundación sería codirigida por Alejandro de la Vega y Elena Torres, en igualdad de condiciones. La decisión causó un revuelo mediático sin precedentes. Algunos lo vieron como un gesto de redención admirable, otros, los más cínicos, como una excentricidad publicitaria. Pero a Alejandro ya no le importaba lo que pensaran los demás. Había pasado demasiado tiempo viviendo de cara a la galería. «Van a decir que estoy loco», le comentó a Elena una tarde, mientras revisaban los planos de la futura sede. «Que dejen que lo digan», respondió ella con una sonrisa tranquila. «La locura de hoy es la normalidad del mañana. Estamos construyendo algo que va a cambiar vidas, y eso es lo único que importa». Su calma era contagiosa. Él se dio cuenta de que, por primera vez, estaba haciendo algo que no era para él, algo que trascendía su propio ego. «¿Crees que seremos capaces de hacerlo bien?», le preguntó. Una rara muestra de vulnerabilidad. Elena le puso una mano en el hombro. «Lo haremos bien, Alejandro. Porque lo haremos juntos». Y esa promesa era todo lo que él necesitaba. Los comienzos no fueron sencillos. A pesar del respaldo financiero de Alejandro, se encontraron con un muro de escepticismo y burocracia. Antiguos socios de Alejandro le negaban el apoyo, viéndolo como un proyecto sentimental y poco rentable. Las instituciones públicas los trataban con una lentitud exasperante. Una tarde, tras una reunión frustrante, Alejandro se dejó caer en una silla, desanimado. «Quizás tenían razón», murmuró. «Quizás esto es demasiado grande para nosotros. Nadie parece tomarse en serio nuestra causa». Elena, que preparaba café en la pequeña cocina de su oficina provisional, se giró y lo miró fijamente. «Alejandro, ¿recuerdas lo que sentí yo en tu cocina? Sentí que no era nadie. Eso es lo que sienten miles de mujeres cada día. Vamos a rendirnos por unas cuantas puertas cerradas». Se acercó a él y le tendió una taza. «La justicia nunca ha sido un camino fácil. Es una lucha constante. Si una puerta se cierra, llamaremos a la siguiente. Y si no nos abren, construí,
Remos nuestra propia puerta. Su determinación era inquebrantable, una llama que disipó las sombras de la duda de Alejandro. Tienes razón, dijo él, tomando la taza. Construiremos nuestra propia puerta. A partir de ese día su enfoque cambió. Dejaron de buscar la aprobación externa, y se concentraron en construir desde la base, con la comunidad. El primer acto oficial de la fundación fue convocar una reunión con todos los empleados actuales y pasados de la mansión que habían trabajado bajo la tiranía de Federico Ríos. La reunión se celebró en el mismo salón donde Federico los había humillado. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Alejandro se puso de pie frente a ellos, no como un jefe. Quiero pediros perdón a todos, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Perdón por mi ceguera, por mi negligencia y por haber permitido que un hombre cruel abusara de su poder bajo mi techo. No hay excusas, solo un profundo arrepentimiento y el compromiso de reparar el daño. Anunció que todos recibirían una compensación económica por los años de salarios robados, con intereses, y que sus condiciones laborales serían renegociadas. Pero fue Elena quien pronunció las palabras que realmente sanaron. Esta fundación no es solo para el futuro, dijo, es también para sanar el pasado. Queremos que sepáis que vuestra voz importa, que vuestro trabajo tiene valor, y que nunca más tendréis que sentir miedo. Esta es una nueva era para todos nosotros. Ricardo Vargas, el viejo jardinero, se levantó con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena, gracias por darnos la voz que nos habían robado. El salón se llenó de un aplauso espontáneo. Un aplauso que no era para el millonario, sino para la mujer que les había devuelto la esperanza. Mientras la fundación comenzaba a tomar forma, la vida de Federico Ríos se desmoronaba en un espectáculo público. Su juicio penal fue rápido y contundente. Las pruebas eran tan abrumadoras que su defensa se derrumbó. Fue condenado a una larga pena de prisión por fraude, malversación y coacción. Las cámaras de televisión captaron su rostro demudado al escuchar la sentencia, la imagen de un hombre poderoso reducido a la nada. Ha recibido lo que merecía, pensó Alejandro al ver la noticia, pero no sintió alegría, solo alivio y la sensación de que un capítulo oscuro se cerraba. Martín, su antiguo socio, también tuvo que enfrentarse a las consecuencias. Aunque no estaba implicado en los crímenes, su actitud de resolverlo con dinero había dañado su reputación. Alejandro le ofreció comprar su parte de la empresa. No entiendo tu nueva filosofía, Alejandro, le dijo en su última reunión. Los negocios son para ganar dinero, no para hacer amigos. Alejandro sonrió. Quizás he descubierto que se pueden hacer ambas cosas a la vez, Martín, y que la segunda es mucho más rentable a largo plazo, no solo para la cuenta bancaria sino para el alma. Martín se fue, sacudiendo la cabeza, incapaz de comprender la transformación de su antiguo amigo. Alejandro se quedó solo en su despacho, sintiendo por primera vez que el imperio que dirigía tenía un propósito real. La sede de la Fundación Dignidad se estableció en un edificio luminoso y acogedor en un barrio céntrico pero modesto de Madrid. No era un lugar ostentoso, sino un espacio diseñado para ser accesible y seguro. Elena supervisó cada detalle, asegurándose de que hubiera sofás cómodos, una pequeña cocina donde siempre hubiera café caliente, y una sala de juegos para que las mujeres pudieran llevar a sus hijos. Quiero que cada mujer que cruce esta puerta sienta que está entrando en su casa, no en una oficina, le explicó a Alejandro. Poco a poco las mujeres empezaron a llegar. Al principio con timidez, con la desconfianza grabada en sus rostros, pero la calidez de Elena y su equipo obraron milagros. Se crearon talleres de formación, grupos de apoyo y un servicio de asesoramiento legal gratuito que se convirtió en un referente. Elena no era una directora que se sentaba en un despacho. Estaba en la recepción, dando la bienvenida, sirviendo café, escuchando historias de dolor y de esperanza, ofreciendo un abrazo cuando las palabras no eran suficientes. Alejandro la observaba a menudo desde la distancia, con una admiración que rayaba en la devoción. Veía en ella una fuerza y una sabiduría que él nunca había poseído. ¿Cómo lo haces, Elena?, le preguntó un día. Ella lo miró y le sonrió. No lo hago yo, Alejandro, lo hacemos todas juntas, ese es el secreto. Poco después de abrir, llegó a la fundación una mujer llamada Carmen. Tenía los ojos hundidos por el cansancio, y se aferraba a la mano de su hijo pequeño. Había sido despedida injustamente de su trabajo como limpiadora después de quejarse por no recibir su salario durante meses. Su historia era dolorosamente familiar. Elena la recibió personalmente,
Le sirvió un caldo caliente y escuchó su relato sin interrumpir. Creí que ya no había esperanza para mí, susurró Carmen con la voz rota. Mi casero me va a echar, no sé qué hacer. Elena le tomó las manos. La esperanza no se encuentra, Carmen, se construye. Y aquí vamos a construirla juntas, ladrillo a ladrillo. El equipo legal de la fundación se puso en marcha, presentando una demanda contra su antiguo empleador. Mientras, Carmen se inscribió en un taller de contabilidad y recibió ayuda para encontrar un alojamiento temporal. 3 meses después, no solo ganó el juicio y recibió sus salarios atrasados, sino que consiguió un trabajo como auxiliar administrativa. La transformación fue asombrosa. Me devolviste la vida, Elena, le dijo Carmen el día que fue a darles las gracias. Elena la abrazó. Tú recuperaste tu vida, Carmen. Nosotros solo te recordamos que tenías la fuerza para hacerlo. Esa fue la primera de cientos de historias similares, cada una un testimonio del poder del apoyo y la comunidad. Un año después, celebraron el primer aniversario de la fundación con una pequeña fiesta en la sede. No invitaron a políticos, solo a las mujeres que formaban parte de la comunidad. La sala estaba llena de risas, de conversaciones y del sonido de niños jugando. Era la antítesis de las fiestas silenciosas de Alejandro. Elena subió a una pequeña tarima. No llevaba un discurso. Habló desde el corazón. Hace un año, muchas de nosotras nos sentíamos invisibles, solas y sin esperanza, dijo, su voz resonando con emoción. Hoy, mirad a vuestro alrededor. Somos una familia. Somos fuertes. Y juntas, somos imparables. Mientras la aplaudían con fervor, Alejandro se acercó a ella. Tengo algo para ti, le dijo en voz baja, entregándole una pequeña caja de terciopelo. Elena la abrió. Dentro no había una joya, sino un pequeño pin de plata. Era una réplica exacta, diminuta y perfecta, del objeto que había cambiado sus vidas. Elena se quedó sin aliento. Alejandro, susurró. Él tomó el pin con delicadeza y se lo prendió en la solapa de la chaqueta. Para que nunca olvides el valor de las cosas que no tienen precio, le dijo, su mirada más elocuente que cualquier palabra. Fue un gesto simple, pero en él estaba contenida toda su historia, un tributo silencioso a la lucha que los había unido. Esa noche, después de que el último invitado se fuera, Alejandro y Elena se quedaron solos, recogiendo vasos de plástico. Había una comodidad en ese silencio compartido que ninguno había experimentado antes. Ya no eran solo socios, eran compañeros de vida, unidos por cicatrices y victorias. Hoy ha sido un día perfecto, dijo Elena, apoyándose en el marco de la puerta. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella. Cada día contigo es perfecto, respondió él con una sinceridad que le erizó la piel. El aire entre ellos cambió, cargado de una emoción no expresada. Elena, continuó él, su voz un susurro, hemos construido esta fundación, este lugar seguro para tantas personas, pero la verdad es que tú te has convertido en mi lugar seguro. Ella levantó la vista, y en sus ojos él vio el reflejo de sus propios sentimientos. Ya no había barreras, ni clases sociales, ni pasados dolorosos. Solo estaban ellos dos. Nunca pensé que podría volver a sentir algo así, confesó ella. Creía que el miedo me había robado esa parte de mí. Alejandro le acarició la mejilla con ternura. El miedo solo gana si le dejamos. Y nosotros, Elena, hemos decidido no dejarle ganar nunca más. En ese momento, en la humilde cocina de su fundación, su relación se transformó silenciosamente en algo mucho más profundo, un amor forjado no en el lujo, sino en la lucha compartida por la dignidad. Pasaron los años, la Fundación Dignidad creció más allá de sus sueños, abrieron nuevas sedes en otras ciudades de España, creando una red nacional de apoyo para trabajadoras. Elena Torres se convirtió en una de las voces más respetadas del activismo social en el país, invitada a dar conferencias y a participar en comisiones parlamentarias. Nunca perdió su humildad ni su conexión con las mujeres a las que servía. Seguía siendo la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Su relación con Alejandro se consolidó, basada en un profundo amor y un respeto mutuo. Se convirtieron en el ancla del otro, un equipo imparable. La mansión, antes un símbolo de opresión, se transformó en un hogar lleno de vida, donde a menudo recibían a Mateo, que crecía viendo en su abuela y en Alejandro un ejemplo de integridad. Abuela, de mayor quiero ser como tú, le dijo un día el niño,
provocando lágrimas de orgullo en Elena. Ella sabía que todo el sufrimiento había merecido la pena solo por escuchar esas palabras. Había roto el ciclo de miedo y había construido un futuro de esperanza para su nieto. El legado que estaba dejando era mucho más valioso que cualquier herencia material. Alejandro, por su parte, transformó radicalmente su imperio empresarial. Implementó políticas revolucionarias. Estableció un salario mínimo muy por encima del convenio, creó guarderías subvencionadas para los hijos de sus empleados, e implantó un programa de participación en los beneficios que convertía a cada trabajador en socio. Al principio, su junta directiva se rebeló. «Nos vas a llevar a la ruina, Alejandro», exclamó uno de sus directores. Alejandro permaneció impasible. «Se equivocan», respondió con calma. «Estamos invirtiendo en nuestro activo más valioso, nuestra gente. Un empleado que se siente valorado no es un gasto, es la mejor inversión». El tiempo le dio la razón de una manera espectacular. La rotación de personal se desplomó, la productividad se disparó y la lealtad a la marca alcanzó niveles sin precedentes. Sus empresas no solo sobrevivieron sino que prosperaron, convirtiéndose en un modelo de negocio ético estudiado en universidades. Descubrió, para su sorpresa, que tratar bien a sus empleados no solo era lo correcto sino que también era increíblemente rentable. Su reputación cambió de ser un millonario frío a un visionario con conciencia social, demostrando que el capitalismo podía tener un rostro humano. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel juicio que lo cambió todo, Alejandro y Elena paseaban por el Parque del Retiro, disfrutando del sol dorado. Mateo, que ya era un adolescente alto y espigado, caminaba unos pasos por delante, escuchando música. Habían logrado su objetivo. La fundación había ayudado directamente a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas. El modelo de negocio ético de Alejandro se había convertido en un caso de estudio, y el valor de su marca había crecido más de un 150%. «A veces todavía no me creo todo lo que hemos conseguido», dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Él le rodeó la cintura con el brazo. «Lo conseguiste tú, Elena. Tú fuiste la chispa que lo incendió todo». Ella sonrió. «Una chispa necesita oxígeno para convertirse en fuego, y tú fuiste ese oxígeno». Se quedaron en silencio, mirando a su nieto, el futuro por el que ella había luchado con tanta ferocidad. La verdadera dignidad, habían aprendido. O juntos en su largo viaje, no se compraba con oro, ni se encontraba en palacios de lujo. Se ganaba cada día, con la verdad del corazón, con la empatía hacia el prójimo, y con el valor de luchar por un mundo un poco más justo para todos. Y esa, se dieron cuenta, era la única riqueza que de verdad importaba.